En este capítulo de Umbrales hablaremos sobre el Comité Ético Científico de la UNED. El Comité Ético surge como un apoyo a las gestiones de la práctica académica científica que la Universidad Estatal a Distancia desarrolla en la investigación conjunta con poblaciones en situación de vulnerabilidad. El Consejo de Investigación de la UNED fue el encargado de crear y nombrar el Comité Ético Científico, con 7 miembros que representan las diferentes disciplinas de trabajo e investigación de la Universidad Estatal a Distancia. El comité fortalece la dimensión de la vigilancia y el acompañamiento ético en la práctica científica académica. Para conocer más sobre la ética en las investigaciones de la UNED, la licenciada Ani Umaña conversó con Rosibel Víquez Abarca. Víquez es investigadora en la Universidad Estatal a Distancia y es docente e investigadora en la Escuela de Psicología de la UCR. Posee un doctorado en Geografía Humana de la Universidad Newcastle del Reino Unido. También posee una maestría en Diseño Urbano y psicóloga. Ha publicado varios artículos electrónicos y es la coordinadora del Comité Ético Científico de la UNED. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. Hoy hablaremos sobre el tema de Comité Ético Científico. Nos acompaña en el set la doctora Rosibel Víquez. Bienvenida, Rosibel, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Rosibel, explíquenos un poco un comité científico o ético científico. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cómo nace? Bueno, creo que es importante que revisemos un poquito del origen de esto. La preocupación por la ética ha estado presente siempre en la generación de conocimiento, pero a raíz de la forma en que los investigadores empiezan a tratar a los participantes en la investigación y llegan a la comunidad científica resultados en los que se evidencia que se había transgredido el derecho de los participantes, los grupos de investigadores empiezan a preocuparse por normar aquello que hace a la relación entre el investigador y el participante. Veamos que es un concepto positivista de ciencia en la que hay un sujeto que conoce, que es el investigador, y un objeto que participa solo como para ser conocido. En esa relación de poder se transgredieron muchas veces los derechos de los participantes. Entonces hay varios puntos en la historia en los que empieza a llamarse la atención sobre estos problemas. Y aparece, por ejemplo, el Código de Nuremberg, que fundamentalmente señala que los participantes en una investigación tienen que ser informados de los riesgos, del peligro que conlleve la investigación y tengan derecho también a retirarse. Y al investigador se le obliga a tener un reporte hacia la comunidad científica. Esto surgió justamente por preocupaciones con investigaciones en las que los seres humanos habían sufrido daño mental o físico. La preocupación continúa y hacia el finales de los 60 aparece otra declaración que es Helsinki, en la que la comunidad científica además incorpora la noción de protocolo. Y es ahí donde empieza a normarse un poco más y a pedírsele al investigador que participe de una comunidad con su diseño de investigación y lleve a esta comunidad y ponga, digamos que en consulta, su propuesta de investigación para que la comunidad lo avale. Ese es el origen de los comités éticos científicos. Entonces, ¿qué es un comité? Fundamentalmente es un grupo que se constituye a lo interno de una institución o de una organización para ser garante de la responsabilidad de los científicos al momento de investigar. Doña Rosibel, algunos ejemplos para que nos quede más claro en la historia, en la línea de la historia, que hayan llevado al nacimiento, a la necesidad de normar la ciencia. Y bueno, sí, por ejemplo, el Código Nuremberg se relaciona en el proceso histórico con los resultados que los científicos empiezan a presentar en la etapa de posguerra y donde se evidencia que se habían desarrollado investigaciones con seres humanos en las que los seres humanos habían sufrido maltrato físico y mental. Y la comunidad científica entonces empieza a llamar la atención de que esos estudios no pueden ser aceptados como válidos cuando los participantes han sufrido.
Hay otro ejemplo paradigmático en Estados Unidos que también se menciona muy frecuentemente en los estudios sobre ética, que surge entre el 30 y el 1930-1960 más o menos. Es un periodo muy largo en el que se hace una investigación con población afrodescendiente y se le dan a los participantes los medicamentos necesarios para controlar la enfermedad, que era sífilis, porque los investigadores quieren conocer el proceso de la enfermedad hasta su fase terminal. Entonces, este tipo de ejemplos, que son fundamentalmente, veamos, que son ejemplos de las ciencias de la medicina, que también surgen en algunos ejemplos paradigmáticos en las ciencias de la conducta, en la psicología y en la psiquiatría, son las situaciones por las que la comunidad científica fundamentalmente reacciona. Eso estamos hablando digamos que los 50, 60, 70, ¿verdad? Nuestro momento ya empieza a llamar la atención de la comunidad científica por otro tipo de situaciones. Y entonces ya los problemas no son tanto centrados en el ser humano únicamente, sino en la transgresión que los científicos hacen del ambiente natural en general, por ejemplo. Entonces ya se habla de genética como un tema álgido en las discusiones de ética. A continuación, una cápsula que nos amplía este tema. El Comité de Ética Científica de la Universidad Estatal a Distancia tiene como propósito ofrecer algunos criterios éticos que orienten la investigación en las distintas áreas de conocimiento que desarrolla la universidad. Particularmente, una de sus áreas es la ética en la investigación en ciencias sociales. Y aquí hay que partir de cuál es la función y la misión de la Universidad Estatal a Distancia respecto de la sociedad. Mucha de la investigación social que lleva a cabo la UNED se desarrolla con poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y una de estas condiciones de vulnerabilidad es la que surge de la pobreza. En ese sentido, el trabajo y la dimensión ética en la investigación social tiene que tomar en cuenta la complejidad de este fenómeno que es multicausal y multiconsecuencial. Los aportes entonces del Comité de Ética Científica en el área de la investigación social quieren contribuir a que las investigaciones generen relaciones de equidad y de solidaridad dentro de las personas que habitan en este país. En ese sentido, entonces, esos lineamientos y esas orientaciones que podrían parecer abstractas se materializan en las investigaciones, ofreciendo algunas pautas que contribuyan a resolver problemas que son cotidianos y que afectan a distintos sectores de la sociedad. En ese sentido, ese trabajo que podría parecer teórico tiene repercusiones prácticas en la realidad. Una primera orientación ética que surge para la investigación social tendría que ver con no revictimizar a las personas o a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Una segunda orientación ética puede ser en torno a no imponer un enfoque ideológico o teórico únicamente a aquellas personas con las que nosotros estamos trabajando. Esa es una orientación ética que respeta la individualidad y la dignidad de las personas. Pero también otra orientación ética perfectamente puede ser no aprovecharnos los y las investigadores de las realidades en medio de las cuales estamos trabajando. En ese sentido, con frecuencia, es una experiencia que vivimos las personas que hacemos investigación, es que nos acercamos a las comunidades, a las poblaciones, a las personas, extraemos información y nunca más volvemos a aparecer ni en la vida de ellos ni en la vida de esas comunidades. Y tenemos un compromiso ético, una corresponsabilidad a partir del conocimiento que estamos generando en las investigaciones que llevamos a cabo. Por práctica científica, en la academia se entiende todo el quehacer para la generación de conocimiento, en la investigación, en la docencia, en la extensión y en el caso de la UNED también en los materiales audiovisuales. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa audiovisuales.uned.ac.cr.
El Comité Ético Científico de la UNED es el encargado de velar por el cumplimiento de las reglas que rigen el diseño y aplicación de las investigaciones científicas académicas. Las orientaciones éticas implican un cambio o un giro profundo en la concepción de investigación. Heredamos de la modernidad un enfoque antropológico que centraba todo el universo en torno a la persona y en torno a la razón. Eso justificó en muchas ocasiones y a lo largo de los siglos, a lo largo de todo el siglo XX, una actitud depredadora de parte del ser humano respecto del entorno. Hoy día, la investigación y las orientaciones éticas en general de la investigación nos exigen ubicar y situar a la persona como parte de un entorno muchísimo más amplio que no tiene su centro necesariamente en la persona humana. Si bien la persona humana es fundamental, ha de tomarse en cuenta que la relación de la persona está con las otras personas de la sociedad, pero también con el entorno en el cual vive. En ese sentido, no se justifica de ninguna forma una actitud depredadora. Avanzar entonces en la investigación supone situar a la persona en relación con el entorno. Y es una responsabilidad en dos vías. Una responsabilidad intrageneracional, es decir, con la generación, con nuestra generación, pero también es una corresponsabilidad intergeneracional. En ese sentido es una corresponsabilidad con los que aún no han llegado. Y eso pasa por asumir un enfoque de sustentabilidad en la investigación. El aporte que puede dar el Comité de Ética Científica al trabajo que llevan a cabo los y las investigadores dentro de la universidad es el de contribuir a la sensibilidad que ya tienen las y los investigadores en la investigación que llevan a cabo con algunos criterios que nos estén recordando constante y permanentemente el papel que como universidad, como funcionarios y como investigadores tenemos respecto de la sociedad. En ese sentido, el papel de la Comisión de Ética Científica es recordarnos aquellos puntos críticos, sensibles, que demanda la sociedad. Por tanto, nuestra agenda de investigación como investigadores no responderá únicamente a los intereses personales que tengamos, sino a intereses que son colectivos, que son de la sociedad. Y por ahí se dibuja un papel clave del Comité de Ética Científica de la universidad. Continuamos con doña Rosibel Víquez. Rosibel, ¿cómo nace el Comité Ético en la UNED? Bueno, la UNED es una universidad joven en el sentido de su participación dentro de la investigación, sin que por esto haya dejado de lado la investigación, pero es muy reciente que la institución hace un esfuerzo grande por consolidar la Vicerrectoría de Investigación y el sistema de investigación de la universidad. La idea del Comité Ético Científico, primero para cumplir con una normativa internacional y nacional que demanda a todas las instituciones de tener un comité, también tiene la idea de fortalecer el trabajo que la Vicerrectoría viene realizando y acompañar a los investigadores de la universidad, no solo de la Vicerrectoría, sino compañeros y compañeras que están haciendo investigación en las escuelas también y en otras instancias de la universidad, poder contribuir con una herramienta que permita fortalecer la práctica de la investigación científica en la UNED. El comité entonces tiene un cometido muy importante relacionado con capacitación. Entonces, más que diseño de protocolos o más que transmisión de normas de otros contextos, el comité en la UNED se crea con la expectativa de formular una forma de práctica científica y de investigación propia de la institución. Porque usted me hablaba de investigaciones experimentales y que había que normar investigaciones experimentales. Las investigaciones de la UNED no son fundamentalmente experimentales, entonces el tipo de norma que se aplicaría en la UNED es otro. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, esta división de la que hablábamos antes de sujeto y objeto, que es muy propia de una concepción positivista de ciencia, en el contexto nuestro hay que revisarla porque nuestra realidad de investigación es más del corte de las ciencias sociales.
Entonces ya ahí la reflexión es en el sentido del investigador en relación con un proceso en el que se vuelve partícipe y los participantes a su vez entran a ser parte de la investigación. ¿Por qué son importantes entonces los protocolos, verdad? Y todas estas otras aportes que ha venido dando la comunidad científica en su llamado de atención sobre ética. Bueno, porque señalan principios generales importantes, la justicia, la responsabilidad, el consentimiento informado, la autonomía del participante, la confidencialidad, todos esos principios que están inmersos en los postulados de la ciencia más positivista, podemos nosotros traducirlos en una práctica nuestra y hacer una propia interpretación de la ética de la investigación social, muy particularmente centrado en el objeto o en la razón de ser, más bien no el objeto, sino la misión de la UNED y nuestra responsabilidad con la sociedad, que está también en el discurso de todos estos protocolos de ética científica. Es decir, la ciencia se debe a la sociedad. En la siguiente cápsula ampliaremos esta información. La existencia de un comité de ética en la investigación es una práctica común de las universidades más prestigiosas del mundo. En el caso de la UNED, este comité es de reciente creación y entre nuestras metas y propósitos a lograr tenemos uno muy particular, que es la apertura de un curso en investigación sobre la ética en esta tarea. Este curso pretendemos que sea de carácter obligatorio para todos los funcionarios que están vinculados de una u otra forma en tareas investigativas. Además, este curso pretende no ser solamente un requisito formal, sino que sea una verdadera formación y que dé insumos a los investigadores sobre cómo debe ser el abordaje correcto de cada una de las poblaciones. El curso de ética abarcaría diferentes áreas de la investigación. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ética relacionada con el uso de los recursos del medio ambiente, con el uso de investigaciones que involucren animales y en particular todas aquellas poblaciones o cómo deben ser el abordaje de aquellas poblaciones que se encuentran en una condición de vulnerabilidad y que con la investigación se pueden vulnerabilizar más e incluso revictimizar. El curso de ética también pretende superar el enfoque antropocéntrico que manejamos muchas veces desde las investigaciones, en donde como seres humanos, desde un enfoque cartesiano, nos hemos sentido dueños del planeta y de las demás especies y de las demás formas de vida, y con derecho de violentar esos espacios. Este curso pretende sensibilizar y, como les decía, dejar atrás ese enfoque y buscar que la ética implica también un desarrollo sustentable, es decir, que realmente utilicemos solamente lo que nos vamos a requerir, asegurándonos de que a las poblaciones y futuras generaciones también encuentren los recursos que de alguna vez disfrutamos nosotros. Las comunidades investigadoras en ciencias de la salud han sido las pioneras en lo relativo a las normas éticas y los protocolos que deben seguir en las investigaciones. Claro ejemplo es la Declaración Helsinki. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. La Declaración Helsinki obliga a colocar siempre los intereses de los pacientes por encima de los intereses de los investigadores, con referencia a la investigación y experimentación con seres humanos. Un reto para el Comité de Ética es precisamente cómo abordar o cómo trascender hacia lo que es la producción de materiales que tiene la universidad, que es otro de los ejes. En ese sentido, la ética juega un rol muy importante, por ejemplo, en el uso de los audiovisuales. En estos, si no se tiene cuidado con la ética en el uso de la imagen, pueden servir o de forma de liberar y mostrar a la persona tal cual es según su condición, o al contrario, para perpetuar estereotipos y mitos asociados a la concepción de persona.
como podría ser cuando hay alguna persona con una condición de discapacidad. Históricamente hemos visto, por ejemplo, a nivel de Hollywood y ejemplos de comunicación social que han perpetuado mitos asociados y prejuicios. Incluso desde el mismo lenguaje, cuando hablamos del discapacitado, da una connotación muy diferente a hablar de la persona que tiene una condición de discapacidad. En este sentido, es como podemos ver cómo la ética trasciende todos los ámbitos tradicionales de la investigación y debe reflejarse también en los productos y materiales didácticos que produce la universidad. También es importante abordar la temática de la ética en lo relacionado con la producción de materiales escritos, ya sean unidades didácticas para los estudiantes o cualquier otro tipo de material complementario que produzca la universidad. Porque en estos es importante abordar desde un lenguaje inclusivo en el que se respete y se dé el trato adecuado a cada persona, hasta también incluir en ellos imágenes adecuadas que representen a las diferentes poblaciones. Es sumamente importante que todo investigador, que todo comunicador, a la hora de hacer llegar la información por el medio que utilice, lo asuma desde una perspectiva y con un lenguaje respetuoso, pero sobre todo un lenguaje que permita hacer llegar la idea a la población, con una voz desde la población, que respete su cosmovisión de mundo y que no lleve implícito el juicio de valor de la perspectiva del comunicador. Continuamos hablando sobre ética científica. Rosibel, ¿qué actividades están organizando ustedes como comité que recién inicia para darse a conocer y para lograr sus objetivos dentro del sistema de investigación? Bueno, fundamentalmente tenemos dos tareas y en alguna medida atendiendo el cometido con el que se crea el comité. El comité tiene participación de profesionales de varias disciplinas distintas, entonces hemos hecho un trabajo de revisión de los temas recientes de la agenda de discusión que hay en la Asamblea Legislativa y en el ambiente nacional, y queremos hacer ese material de uso de la comunidad universitaria para que nos pongamos en contacto con las discusiones recientes y relevantes en temas, por ejemplo, el proyecto de ley que tiene que ver con experimentación con seres humanos. También tenemos otro gran eje de trabajo que tiene que ver con capacitación, que nos parece es como la forma en la que mejor podemos responder a la expectativa de creación del comité. Entonces hemos pensado en una serie de momentos de estas capacitaciones. Hay un primer momento que será un coloquio, una conversación en la que pensamos reunirnos con investigadores e investigadoras de la universidad y amigos y amigas que también investigan en otras universidades para empezar a identificar nuestro rol y nuestras particularidades como investigadores. Posteriormente pensamos en hacer un trabajo de recolección de información que permita perfilar un curso de ética a la medida de la investigación en la UNED. Y entonces un tercer momento que esperamos que ya hayamos podido recuperar información tanto interna como de otros colaboradores y colaboradoras para entonces sí plantear un curso de ética en la investigación que no venga a instruirnos a nosotros sobre protocolos de investigación experimental, porque no es la realidad fundamental de la universidad, pero que sí nos lleve a reflexionar en nuestra práctica como investigadores, investigadoras de la UNED y cómo nosotros incorporamos la misión de la institución en ese quehacer. Eso implica, por supuesto, ¿verdad? Un trabajo con profesionales, con docentes y esperamos, ojalá no muy ambiciosos, también en algún momento con estudiantes. Claro. ¿Quiénes conforman el comité? Bueno, el comité está formado por 7 profesionales. Está doña Ana María Rodino. Ana María tiene una especialidad en derechos humanos, su práctica profesional ha estado relacionada con derechos humanos. Don Pedro Ramírez, que es un académico de reconocida trayectoria en la UNED y en la Universidad de Costa Rica. El doctor Gustavo Gatica, que tiene experiencia en movimientos migratorios a nivel centroamericano. La doctora Patricia Zagot,
cuyo aporte es desde las ciencias de la salud. Y la doctora Linda Madrid, que tiene que ver con educación. Y el compañero del programa de gestión local y investigación con pueblos indígenas, que es Amílcar Castañeda. Entonces, y bueno, en mi caso, mi experiencia, que además de investigación institucional, ha tenido que ver con desarrollo y con incorporación de la educación superior al desarrollo. Entonces, nosotros pensamos que la conformación misma del comité es una forma también de manifestar cómo la UNED concibe este tema y cómo quiere abordarlo. Por eso lo conforma de esta manera. Muchísimas gracias, Rosibel, Mucho por gusto. acompañarnos. Creo que la labor del comité es muy importante dentro de la investigación, no solo como apoyo para los investigadores, sino también que sea como un requisito para poder investigar en la UNED. Me parece que es un gran trabajo el de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.